15. Scourge sabía que Nyris le estaba vigilando cuidadosamente. Durante la semana pasada, desde que le había contado la verdad sobre Cedric, él había sentido su presencia constantemente. Él había prometido no actuar según lo que sabía hasta que vieran a Tima por sí mismo y pretendía mantener esa promesa. Sabía que ella no confiaba en él y sabía que ella intentaría matarle si se sentía amenazada. Y también sabía que ella era lo bastante poderosa como para tener una buena probabilidad de tener éxito. Pero él tenía sus propias razones para obedecer. Sentía curiosidad por lo que ella le había dicho. Quería saber más sobre el misterioso pasado del emperador. Y si resultaba que Nyris estaba diciendo la verdad, si el emperador realmente estaba lo bastante loco como para empezar otra guerra contra la República, entonces quizás Scourge debería considerar pasarse al bando de ella. Ahora, el día del juicio estaba aquí. Nyris había venido a por él temprano, despertándole con un sutil susurro en el oído. Es la hora. Él se había vestido rápidamente y luego la había seguido al espaciopuerto, donde la lanzadera privada les estaba esperando. A diferencia del resto de la flota de ella, esta no llevaba ni sus colores ni su emblema. Este viaje sería conducido en completo secreto. La lanzadera claramente se construyó para ser veloz. Había poco blindaje y en un primer vistazo era fácil pasar por alto la única torreta láser montada bajo la cabina. Scourge no era un experto en armamento de naves espaciales, pero imaginó que solo sería efectiva a corto alcance. El interior era más funcional que lujoso, con sitio para 6 asientos. En este viaje, Nyris y él serían los únicos pasajeros. Ella se colocó en el asiento del piloto, con sus dedos moviéndose rápidamente sobre los controles, con una destreza que desmentía su aspecto nudoso y arrugado. Ninguno de ellos habló mientras la lanzadera despegaba hacia el cielo, subiendo rápidamente a través de las nubes y los rayos hasta que se liberó de la atmósfera. Nyris hizo algunos ajustes más e introdujo su ruta y la nave saltó al hiperespacio, dejando a Dromund Kaas y a los leales seguidores de Nyris atrás. Nada de lo que te diga puede prepararte para lo que verás en Atima, le advirtió Nyris, pero te contaré la historia del emperador y su planeta natal. ¿Cómo puedo saber que estás diciendo la verdad? Ella se encogió de hombros. Créetelo o no, según te parezca. Aunque no sea para más, ayudará a pasar el tiempo. Ella se colocó más cómodamente y, mientras hablaba, su voz adoptó el tono monótono de un cuentacuentos para niños. El nombre del emperador era Tenebrae, empezó ella. Dicen que nació con los ojos tan negros como el vacío del espacio y que nunca lloraba, ni siquiera cuando era un bebé. Ningún animal se acercaba a él y, cuando empezó a hablar, su voz tenía el peso y el poder que no debería venir de un niño. A la edad de 6 años, empezó a manifestar signos de la fuerza, marcándole como uno de la élite gobernante. Pero sus padres eran simples granjeros y la fuerza no era intensa en ellos. Sospechando del poder del chico, su padre confrontó a su madre, que admitió tener un affair con el Lord Sith que les gobernaba. El padre se puso furioso, atacando a la madre del chico. Tenebrae le detuvo, alimentándose de la furia y el odio de su padre para llamar al lado oscuro. Le rompió el cuello a su padre con un mero pensamiento, matándole instantáneamente. Su madre murió más lentamente. Tenebrae la hizo sufrir durante meses como castigo por traicionar a su familia, torturándola con la fuerza mientras perfeccionaba sus poderes. Huérfano, ahora por su propia mano, hizo que otros en su pueblo se inclinaran ante él. A aquellos que se negaron, los torturó y los mató a través de la fuerza. Durante los años siguientes, su reputación e influencia se expandió a los pueblos cercanos y amasó legiones de seguidores fanáticos y aterrorizados. Mató a miles durante su alzamiento al poder. Muchos murieron solo para alimentar su insaciable apetito de sufrimiento, torturados durante días en ejecuciones públicas, de manera que él pudiera saborear sus finales agonizantes.
Esto suena más como una leyenda que una historia, remarcó Scrooge. No puedo garantizar la verdad de esta historia, admitió Nyris. Aquellos que fueron testigos de los sucesos ya no viven para verificarlos, pero si alguna vez hubieras conocido al emperador en persona, no dudarías tanto en aceptar el cuento como un hecho. ¿Qué hay del gobernante de Nathima? ¿El padre del chico? Dijiste que era un Lord Sith. Con seguridad, no se quedó sentado sin hacer nada mientras un niño conquistaba a su gente pueblo a pueblo. El padre de Tenebrae se llamaba Lord Dramath. Oyó rumores, pero venían de un territorio remoto e insignificante. Había olvidado hacía mucho la simple plebeya que le había dado un hijo y consideró los problemas de unos cuantos pueblos por debajo de su atención. De haber actuado Dramath más rápidamente, el emperador podría haber sido detenido, pero pasaron casi 4 años antes de que decidiera ir a ver a Tenebrae por sí mismo. Lord Dramath pretendía juzgar el poder del niño para determinar si era digno de servir al Lord Sith o si debía simplemente ser ejecutado, pero Tenebrae no tenía intención de servir, ni de morir. Cuando se encontraron cara a cara, Tenebrae demostró ser el más fuerte. Con solo 10 años, le arrebató a su padre su poder y su mente. Lord Dramath pasó sus últimos momentos sollozando de terror y levantando la mirada hacia los ojos negros de su hijo. Le llevó a Tenebrae 3 años más conseguir el control del resto de Nathima. El hijo primogénito de Dramath huyó antes de enfrentarse a su formidable medio hermano, pero otros Sith poderosos buscaron hacerse con el trono vacío. Todos cayeron ante el prodigio oscuro y, con cada victoria, él se volvía más poderoso y más cruel. A los 13 años se presentó a Marka Ragnos, el señor de todos los Sith y el gobernante del Consejo Sith. Impresionado por la ambición y el poder del adolescente, Marka Ragnos le concedió el título de Lord Vitiate. Con su posición como gobernante de Nathima reconocida oficialmente, Lord Vitiate volvió a su hogar para llevar a cabo su investigación en las profundidades del poder del lado oscuro. Se quedó allí durante 100 años. Cuando Marka Ragnos cayó, Lord Vitiate no se unió a la loca precipitación para reclamar su posición. No fue parte de la gran guerra hiperespacial contra la República. Cuando Naga Shadow y Ludo Kresh lucharon por el liderazgo de los Sith, no tomó partido. Pero después de la guerra, después de nuestra derrota a manos de la República y de nuestra huida para escapar de la masacre de nuestro pueblo por los Jedi, él emergió de su soledad para convocar un gran consejo de todos los señores Sith que quedaban. Los invitó a su palacio en Nathima, construido sobre el lugar de su hogar de la niñez, el lugar donde había matado a su padre adoptivo y torturado a su madre hasta la muerte. Les invitó a participar en un ritual para liberar el potencial completo del lado oscuro. Les prometió que liberarían un poder más allá de cualquier cosa de la que hubieran sido testigos o hubieran imaginado jamás. ¿Sospechaban ellos de una trampa? Tal vez. Nyris se encogió de hombros. Algunos se negaron a responder a su llamada, pero muchos más vinieron. Después de todo, ¿qué podía hacer un hombre con 100 Lores Sith? Recuerda, no era emperador en aquella época. Era meramente Lord Vitiate, gobernador de un único planeta que no tenía una importancia en particular. No había luchado ninguna batalla de renombre o conseguido ninguna gran victoria o conquista más allá de su propio planeta. Tenía la reputación de un erudito, no de un guerrero. Y los señores Sith estaban impulsados por el miedo. Muchos pensaron que los Jedi pronto les exterminarían a todos. Estaban desesperados por encontrar cualquier cosa que pudieran utilizar como arma contra los sirvientes del lado luminoso. Lord Vitiate jugó con esos miedos, convenciendo a aquellos que respondieron a su llamada a dejar de lado sus sospechas hacia él y de los unos hacia los otros para que se unieran en una única causa gloriosa. Una vez que llegaron a Nathima, rápidamente cayeron bajo el control del Lord Vitiate. Él dominó sus mentes y aplastó su resistencia. Les convirtió en esclavos de su voluntad, forzándoles a participar en el ritual más complejo de la brujería Sith que se había intentado jamás. Llamando al lado oscuro, Lord Vitiate les devoró. Se alimentó del poder de ellos, absorbiéndolo en su interior, borrando completamente todo rastro de sus víctimas.
Pero el ritual no estaba confinado a los señores Sith condenados. Ellos no fueron sino el ojo de la tormenta, el centro de un vórtice que se expandió a través del planeta entero. Cada hombre, mujer y niño de Nathima murió ese día. Cada bestia, pájaro y pez, todos los insectos y plantas, cada ser vivo tocado por la fuerza fue consumido. Cuando el ritual terminó, Nathima ya no era un planeta, era una cáscara que habían dejado vacía. Lord Vitiate sacrificó a millones, robándoles su fuerza vital para hacerse inmortal. Sus muertes también le hicieron más fuerte que cualquier Sith que había existido antes y dejó de ser conocido como Lord Vitiate. En ese día, el emperador nació realmente. Scourge se preguntó si Nyriss esperaba que estuviera horrorizado por la historia. Si era así, estaba a punto de estar decepcionada. El emperador se hizo con lo que es suyo por derecho, dijo él. El fuerte toma lo del débil. Esa es nuestra costumbre. Hacerlo en una escalada de millones no cambia nada. Solo demuestra que se merece ser nuestro emperador. Así solía pensar yo, dijo Nyriss, sonriendo repugnantemente. Y entonces vi Nathima por mí misma. Ella no dijo nada más durante el resto del viaje, dejando a Scourge que se preguntara en silencio por qué estaba ella tan confiada en que él se pasaría a su bando. Él sintió los primeros rastros de lo que le estaba esperando cuando la lanzadera salió del hiperespacio. A través de las ventanas de la cabina vio un planeta gris y marrón haciéndose más grande frente a ellos. Mirándolo, sintió algo extraño y perturbador, algo que era antinatural. Le llevó varios momentos darse cuenta de lo que iba mal, e incluso cuando lo hizo, no llegó a comprender completamente las implicaciones. No estaba sintiendo la fuerza. La sensación era completamente extraña. La fuerza era omnipresente, radiaba fuertemente en ciertos lugares y en ciertos momentos, y el equilibrio del lado oscuro y la luz cambiaba constantemente, pero siempre estaba ahí, de alguna manera, estado o forma. Ahora, sin embargo, no sintió nada. Se había acostumbrado tanto a la presencia de la fuerza de fondo que su ausencia completa era casi abrumadora, dejándole incapaz de hablar. «Prepárate», dijo Nyriss. «Vamos a bajar a la superficie». La ausencia se volvió constantemente más pronunciada mientras la lanzadera se aproximaba y luego aterrizaba en Nathima. «Ven conmigo», le ordenó Nyriss, levantándose de su asiento. Todavía en silencio, Scourge la siguió por la rampa de entrada de la lanzadera, abajo y hacia el propio planeta. Se habían pasado en el espaciopuerto de una ciudad, o de lo que solía ser una ciudad. El espaciopuerto estaba rodeado por los edificios, zonas de deslizadoras y calles que uno esperaría ver en un gran centro metropolitano del planeta, pero estaba misteriosamente silencioso. El incesante murmullo de las multitudes y el zumbido constante del tráfico, pasando a toda prisa en las calles atareadas, no estaban. No había ni siquiera viento, y el aire sabía a rancio en la boca de Scourge. La temperatura no era ni fría ni cálida, pero él sintió que empezaba a temblar. «¿Sientes el escalofrío del vacío?», le dijo Nyriss. «La fuerza es energía, le da calor a nuestras emociones y nuestras mentes, pero aquí ha sido eliminada». Ella le llevó por calles desiertas mientras Scourge miraba con fascinado horror, intentando comprender la magnitud de lo que estaba viendo. Los edificios parecían estar casi intactos. No había nada del daño y la destrucción normalmente asociada con millones de muertes simultáneas. Sin embargo, había otros signos de lo que había ocurrido aquí. Deslizadores y lanzaderas dañadas estaban esparcidos a su alrededor. Restos de vehículos en movimiento que se habían detenido al estrellarse cuando sus pilotos fueron ingeridos por el ritual. Y por todas partes, Scourge vio que había pequeños montones de ropa, chaquetas, pantalones y botas que habían sobrevivido a lo que sus dueños no sobrevivieron. Normalmente, estos restos se los habrían comido los carroñeros, pero en Nathima, incluso las alimañas y los insectos se habían extinguido. «¿Dónde están los droides?», preguntó Scourge. Él se sorprendió por el sonido de su propia voz. Era plano y monótono, como si incluso las ondas de sonido se hubieran distorsionado por el ritual. «El ritual sobrecargó sus circuitos», explicó Nyriss, con su voz tan vacía y cansada como la suya.
El daño fue irreparable, incluso sus núcleos de memoria fueron completamente borrados. Scourge levantó la mirada y se dio cuenta de algo inusual. El sol que brillaba sobre ellos, una estrella que había parecido brillante y naranja cuando se aproximaban al planeta, era ahora de un pálido tono marrón. De hecho, todo alrededor de ellos era marrón o gris, como si los colores hubieran sido desgastados. Scourge estaba muy familiarizado con la muerte. No tenía problemas para comprender las masacres y las matanzas en masa. La muerte y la destrucción liberaban poderosas emociones como el miedo, el sufrimiento y el odio. Alimentaban el poder del lado oscuro. Pero lo que había ocurrido en Azima era diferente, y esto le trastornaba de un modo hondo y profundo. El emperador lo había consumido todo: vida, sonido, color, incluso la fuerza. No quedaba nada. Esto no se trataba de conquista o dominación o de destruir al enemigo, conceptos todos que Scourge abrazaba. Todo en Azima se había simplemente apagado, extinguido tan completamente que había cesado de tener significado o propósito. Era un vacío de existencia, un daño al orden natural. «He visto suficiente», declaró él. Nyris asintió y se volvieron y se abrieron camino de vuelta a la nave. Scourge finalmente comprendió por qué Nyris y los otros querían acabar con el emperador. Destruir a tus enemigos, incluso destruyendo un planeta, era comprensible. Pero esto no era simple destrucción, era aniquilación, obliteración. El propio tejido de la fuerza había sido desgarrado. Cualquiera capaz de convertir un planeta entero en una abominación nihilista tenía que estar completamente loco. Después de ver los horrores de Nathima, realmente creía que el emperador podría declarar otra guerra contra la República, exponiéndoles a los Jedi y llevándoles a la eventual extinción de sus especies. Para cuando llegaron a la lanzadera, el estómago de Scourge se estaba agitando. Había vivido toda su vida en armonía de la fuerza. Que lo hubieran eliminado le había dejado físicamente enfermo. La lanzadera se estremeció cuando la llevaron hasta el aire y él luchó contra la urgencia de vomitar. Cuando rompieron la atmósfera del planeta maldito, alguna semejanza de normalidad volvió. Scourge sintió a la fuerza precipitándose para llenar el vacío dentro de él. Sintió su poder vigorizándole y restaurando su fortaleza. Al mismo tiempo, también sintió otra cosa: la presencia de alguien fuerte en la fuerza, alguien que no era ni Nyris ni él. Nyris de repente empezó a pulsar los controles de la lanzadera, escaneando el sistema en busca de otra nave, y Scourge supo que ella también lo sentía. «Allí», dijo ella, apuntando a la lectura. «Una nave acaba de salir del hiperespacio en este sistema». ¿Podría el emperador haber enviado a alguien a que nos siguiera?, preguntó Scourge. «No lo creo», replicó ella, mirando a las pantallas. Su signatura no coincide con ningún diseño que haya visto jamás. Por su voz estaba claro que estaba tan perpleja como él. Si la nave no les había seguido hasta aquí, las probabilidades de que apareciera en el mismo momento en el que ellos estaban aquí eran astronómicas. Pero Scourge comprendía los caminos de la fuerza demasiado bien como para creer en las coincidencias. Tenía que haber una conexión entre ellos y el visitante inesperado. «Parece como un pequeño carguero de alguna clase», murmuró Nyris. «No creo que nos hayan visto». Scourge comprendió que tenían dos opciones. La primera era hacer un rápido salto al hiperespacio en un esfuerzo por escapar antes de que les vieran. Nyris decidió asumir la segunda opción. Alargando un dedo, activó el cañón de iones de la lanzadera, fijó la nave no identificada y disparó. En el instante en el que el halcón de ébano salió del hiperespacio cerca de Nathima, Revan se sintió abrumado por una andanada de imágenes mentales. Todo vino estrellándose contra él, con los recuerdos que estaba tan desesperado por recuperar, fundiéndose con un trauma que había intentado tanto por reprimir. Atrapado entre los dos, gritó y se agarró la cabeza con las manos. Durante varios segundos no se movió, con su conciencia batallando con su huida a la inconsciencia. Uno a uno, él fue capaz de incorporar sus recuerdos, procesarlos y almacenarlos, recuperando lentamente el control. Sabía con absoluta certeza que había estado antes en este planeta,
Recordaba su ciudad desierta y su superficie sin vida. Recordaba buscar en los edificios vacíos con Malak, buscando archivos, registros y cartas de astronavegación que les guiaran hasta el siguiente paso del viaje. Pero por encima de todo, recordaba el horror de un planeta muerto completamente despojado de la fuerza. T3 estaba a su lado, pintando con preocupación. Revan parpadeó para alejar lo último de su estado de fuga y miró hacia abajo hacia los sensores del halcón para ver qué tenía tan irritado al pequeño droide. Los sensores habían captado otra nave en el sistema. Era difícil utilizar la fuerza tan cerca del planeta desolado y él luchó para conseguir alguna sensación de los pasajeros de la otra nave. Para cuando su mente aletargada registró la amenaza que ellos representaban, era demasiado tarde. El disparo de iones golpeó el halcón a máximo impacto, cortocircuitando los circuitos y motores y dejándoles a merced del campo gravitatorio del planeta de abajo. Revan luchó por controlar la nave mientras ésta era arrastrada a la atmósfera de Natsima, preguntándose por las opciones de sobrevivir a una segunda colisión consecutiva. El disparo de iones había dañado los controles de vuelo y los estabilizadores, y la nave se escoró salvajemente mientras caía en picado hacia la superficie. No tenía ni idea de si la otra nave le estaba siguiendo. Sus sensores se habían apagado junto con todo lo demás, pero sabía que si no volvía a encender de nuevo los motores y los repulsores, el halcón de ébano se haría pedazos con la caída. «T3», gritó, pero el astromecánico ya estaba lanzándose a la acción. T3 se había conectado al panel de control principal con una herramienta de pirateo de 20 centímetros de larga. Las luces de la consola de la cabina empezaron a parpadear y a centellar cuando T3 redirigió la energía de los circuitos dañados. A través del ventanal de la cabina, Revan pudo ver el perfil distante de la ciudad muy abajo, con los rascacielos pareciendo crecer rápidamente mientras el halcón se lanzaba hacia ellos a velocidad terminal. Dentro del panel de control, algo crepitó y reventó. El humo llenó la cabina. T3 chilló por la alarma, pero su advertencia fue ahogada por el sonido de los motores del halcón al rugir de nuevo al encenderse. Revan tiró hacia atrás con fuerza de la palanca de control y el morro del halcón se inclinó hacia arriba a regañadientes, con los repulsores de emergencia chillando. «¡Prepárate para el impacto!», gritó él, un instante antes de que se estrellaran contra el borde de uno de los enormes rascacielos, enviando una lluvia de permacreto y plasticero cayendo a la calle vacía de más abajo. El halcón rebotó contra el edificio y empezó un giro salvaje. Entonces se estrelló contra el suelo en un ángulo extraño, deslizándose a través de la calle como una piedra lanzada sobre el agua antes de detenerse finalmente.